Vamos a ver el tema de la revelación, cómo fue que se desarrolló lo que hoy conocemos no solamente como la Biblia, sino como la revelación que Dios ha querido compartir con nosotros. Primero tenemos que ver que tenemos un Dios que no ha querido vivir en la soledad. Dios ha querido compartir con nosotros su experiencia de amor. Y esa comunicación con los hombres ha transcurrido toda la historia de la humanidad. En el principio, cuando Dios empieza a revelarse, el hombre se siente atraído hacia Él. Quisiera conocerlo más, sin embargo, Dios, que lo conoce muy bien, sabe que no está preparado para tener otro tipo de revelación. Así que el hombre se empieza a comunicar con lo que conocemos con la cosmogonía, a través de las diversas manifestaciones naturales y meteorológicas del planeta. Entonces el hombre empieza a entender que Dios está enojado porque hay relámpagos, o que Dios ha bendecido la tierra a través de la lluvia. Y así, a través de estas experiencias, los rayos, las nubes, la lluvia, todo va haciendo para el hombre una forma de comunicarse. Relativamente una forma realmente arcaica, incipiente, la cual Dios empieza a comunicarse con nosotros. Con el paso del tiempo, Dios empieza a tener una relación más fuerte con nosotros, más cercana. No solo a través de estas formas, sino que se empieza a comunicar con nosotros a través de las teofanías, que son manifestación de Dios y su divinidad. Y la encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 12. Ahí por primera vez Dios irrumpe en el ambiente del hombre, cuando habla a nuestro padre en la fe, Abraham, y le invita a ser la cabeza de lo que sería más tarde el pueblo de Dios, Israel. A lo largo de la historia encontramos esas teofanías, ya no a través de la cosmogonía, sino ahora Dios entra ya en contacto con nosotros a través de teofanía. Teofanía de Dios con Moisés, teofanía de Dios con los profetas, y así sucesivamente vemos a lo largo de la historia estas formas en donde Dios se va comunicando con cada uno de nosotros a través de estas manifestaciones personales. Finalmente dice la palabra de Dios, se manifestó plenamente a través de su Hijo Jesús. La palabra de Dios que se hace carne. Y así tenemos la manifestación plena de Dios a través de Jesús, su palabra, a un pueblo, dentro de un contexto. Por eso, cuando tratamos de entender la Sagrada Escritura, la revelación de Dios, afuera del pueblo de Dios, esto resulta muy difícil. No es fácil que podamos entender la revelación al margen del pueblo. Por ejemplo, hay un tema que nuestros primeros cristianos que vinieron a América tuvieron, y es el tema de las piñatas. Aparece en la Nueva España como una forma de educar a los pobladores de esta tierra de América. Cuando llegaron los primeros evangelizadores, buscaron algunos elementos plásticos que pudieran llevar a los pobladores, a nuestros antepasados, a entender este mensaje. Y uno de los elementos que utilizaron para explicar la Navidad, el nacimiento de Jesús, fue el tema de las posadas y las piñatas. En particular, el tema de las piñatas es un tema que está referido a una olla que se forra con papel y se le ponen unos picos para que simule una estrella. Dentro de esta estrella, que tienen como base un tarro de barro, nuestros antepasados llenaban con dulces y frutas,
En fin, con una serie de golosinas para premiar a aquel que finalmente podía romper esta olla. La historia era que esta olla representaba el pecado, que siempre se nos presenta así, vistoso como las estrellas. Nuestros antepasados, viendo aquellos cielos llenos de estrellas, en donde una de esas estrellas era la piñata, y la piñata representaba el pecado, que siempre se presenta como algo que nos atrae, que nos gusta. Pero entonces había que destruir ese elemento nocivo para la vida que es el pecado. Entonces la forma de hacerlo era con la gracia, y la gracia estaba representada por un palo. Con este palo se golpeaba el pecado, la gracia que golpea el pecado y finalmente termina por destruirlo, pero la cosa no era tan fácil y sencilla. Es fácil pegarle a un objeto cuando lo estoy viendo, pero el pecado no se nos aparece así como tal, de tal forma que las gentes iban vendadas, que representaba la fe. El hombre con la fe en el corazón y la gracia en la mano iba a buscar reventar el pecado. Cuando finalmente lo lograba, se rompía el tarro que tenía las dulces y frutas. Estos caían y todo el mundo que estaba participando de este juego tomaba las golosinas. Cuando nosotros vencemos el pecado, la gracia de Dios se derrama en nosotros. Pero quién sabe, de las piñatas al margen de nuestros antepasados, estas fueron catequesis acerca de la fe, la gracia y el pecado. Hemos sacado del contexto completamente una catequesis. Fuera del pueblo de México difícilmente podemos entender lo que es y lo que significa una piñata. Por eso, cuando nos salimos del contexto, cuando nos salimos del pueblo de Dios, difícilmente podemos entender lo que es la revelación. Para poderlo entender, tenemos que verlo dentro de la formación del pueblo de Dios. Dios se va a revelar de una forma completa y concreta a un pueblo. Va a ser la revelación que llamamos formal. Cuando tenemos en nuestra Biblia y vamos a ver los primeros capítulos del 1 al 11, lo representa lo que llamamos la prehistoria. Aquí vamos a tener una serie de relatos, los cuales están incluidos la creación, el diluvio, la Torre de Babel, que son relatos ancestrales, milenares, los cuales, si somos honestos, nadie tuvo conocimiento. Es cierto que hemos recogido y los arqueólogos han encontrado muchos elementos que vienen a comprobar muchas de las historias que aparecen en la Sagrada Escritura, pero honestamente nadie estuvo en el momento de la creación más que Dios. De tal forma que las primeras hojas de nuestra Biblia es lo que se dice y lo conocemos como prehistoria, tomada de historias muy antiguas que el pueblo de Dios poco a poco fue llenando de teología, según el Espíritu Santo se los iba revelando. Todo esto se iba desarrollando en el mismo pueblo de Dios. La historia se nos narra en el capítulo 12 del Génesis y encontramos la salida de Abraham. Y le habla Dios a Abraham y le dice que le hace 3 promesas: una tierra, un reinado y una bendición universal. Y así se inicia Dios a través de su palabra, convoca al pueblo a través de Abraham. Con el correr del tiempo Dios hace una alianza con el pueblo, una alianza con Abraham, una alianza con Moisés, y así va consolidando el pueblo. En el Génesis 15, esta alianza se va ampliando. En el Éxodo 24, esta alianza necesitaba una ley. El pueblo de Dios es exclusivo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Tú me llamarás y yo te responderé. Toda alianza requería un pacto. Si tú cumples con tu parte, yo cumplo mi parte. Todo el libro del Éxodo, Levítico, Números, están llenos de estas normas que Dios proponía a su pueblo para vivir esta alianza. ¿Qué hizo con él?
Mientras el pueblo viviera, Dios los libraría de sus enemigos, conduciéndolos a la tierra prometida. Y esto se fue poniendo por escrito. Sí, a lo largo de muchísimos años. Se tiene hoy conocimiento que la ley, los escritos y toda se fue poniendo entre los siglos noveno y décimo antes de Cristo. Antes de esto fue la tradición transmitida oralmente de generación en generación, del padre al hijo, del hijo al hijo y así sucesivamente. Si Abraham saldría de Ur de Caldea 2000 años antes de Cristo, aproximadamente durante 9-10 siglos, fue puras tradiciones. Pues todos sabían que había que celebrar, que había una ley, había un único Dios. Esto lo sabían porque del padre al hijo se transmitía oralmente, día tras día, semana tras semana, hasta que la ley se lograba hacer vida. Vemos que la escritura va a ser una cosa tardía en el pueblo de Dios. Posiblemente comienza a redactarse entre el siglo noveno y décimo antes de Cristo y se termina de escribir entre el año 50 y 60 después de Cristo. Esto hablamos del Antiguo Testamento. Se escribió a lo largo de 10 siglos. Podemos ver la importancia de la tradición en el pueblo de Dios. Guardaban una alianza, una ley que se había grabado en la memoria. La tradición también se fue poniendo por escrito, pero no quedó confinada en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, está la tradición judía, una que se llama Mishnah. Es una instrucción, enseñanza y aprendizaje de la tradición judía. Esta otra que se llama la Cábala. La Cábala es un sistema de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. La tradición está contenida en la Sagrada Escritura, la Torá, y la Mishnah y la Cábala, el Antiguo Testamento. Vemos que no todo ha quedado escrito. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? La misma situación. Dios vuelve a convocar a su pueblo, pero ahora a través de su Hijo, su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. En Marcos 3:14 vemos que el pueblo nace de la convocatoria, de la palabra de Jesucristo. Es una convocación de la palabra a través de Jesucristo. Escoge 12 apóstoles, que son la base del nuevo pueblo de Dios. Va a establecer una nueva alianza, una alianza que va a hacer con su sangre. Nuevamente va a hacer un pacto con nosotros. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Un pacto perfecto en su sangre. Un Dios que quiere permanecer con nosotros, que quiere mostrarnos el camino a la tierra prometida. Ahora en Jesús ya no una tierra que emana leche y miel, sino que la vida eterna. Dios hace una alianza ya no con un cordero como fue en el Antiguo Testamento, sino que ahora el cordero inmolado que va a dar sentido a la nueva alianza es el mismo Jesucristo, su misma palabra. En Mateo 26:26 leemos que Dios establece un nuevo pacto perfecto en la sangre de Jesús, un nuevo pacto, una nueva relación con Dios, y también nos da una nueva ley que perfecciona la antigua ley. No la elimina, sino que la lleva a plenitud. Y leemos en Juan 15:12 que nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Él nos amó tanto hasta dar la vida por nosotros. Un nuevo pueblo de Dios encarnado en Jesucristo, nueva revelación con Dios, nueva ley. Han pasado 33 años, de los cuales Jesús predicó. A lo largo de 3 años convoca al pueblo, realiza con ellos una alianza, les enseña una nueva ley que es el mismo, que Él mismo ha vivido. No hay escritura, nadie ha escrito nada,
No tenemos conocimiento que los apóstoles en el tiempo en que Jesús vivía hubieran escrito algo. Los primeros escritos se remontan al año 51, es decir, unos 20 años después de que Jesús había muerto y resucitado. La primera de San Pablo a los tesalonicenses es el primer carta que se conoce, el primer testimonio que tenemos de la Escritura. El primer escrito no es ni tan siquiera un evangelio, es una carta que escribió San Pablo. ¿Qué han pasado durante estos 20 años? Pues ha pasado lo mismo que el Antiguo Testamento. Fue transmitida oralmente al pueblo de Dios, vivía esta nueva ley del amor, celebraba la alianza en la Santa Misa, la Santa Eucaristía, la fracción del pan. Todo esto se comunicaba de boca en boca. Un testimonio que tenemos lo encontramos en 1 Corintios 11:23. Se cree que San Pablo en sus viajes visitó por primera vez Corinto, alrededor del año 50 posiblemente, y él escribe una serie de cartas que según algunos especialistas fue en el año 56. Él había estado con ellos, los evangelizó y les dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor Jesús lo que a mi vez yo les transmito. Es el primer anuncio de la Eucaristía, porque Pablo no estuvo en la última cena, él la recibió de la tradición, él la recibió de la comunidad cristiana, no la recibió leyendo ninguno de los evangelios, sino recibió de la propia vida de la comunidad que se fue escribiendo poco a poco. El Nuevo Testamento, Mateo y Juan son testigos oculares. Marcos escribió lo que hacía Pedro, Lucas lo que hacía Pablo. El primer evangelio fue San Marcos, que vio predicar a Pedro. Vemos que el Nuevo Testamento fue igual que el Antiguo Testamento, solo que más breve. El Antiguo se llevó alrededor de 10 siglos de tradición, más 1000 años de escritura. El Nuevo Testamento alrededor de 80 años entre tradición y escritura. Pero el mismo proceso, una serie de tradiciones y luego se pone por escrito, serie de eventos que la comunidad va transmitiendo y comunicando unos a otros, se va poniendo por escrito las palabras de Jesús, no todo, una parte. Otra parte de esto quedó en lo que llaman la tradición de los apóstoles y escritos en libros que no están en la Biblia. Por ejemplo, el Pastor de Hermas. Es un libro que se consideró por mucho tiempo como un libro inspirado y formó parte de la escritura, pero después saldría fuera de ella y quedó como un libro espiritual que contiene mucha parte de la tradición y que nosotros, los católicos, seguimos leyendo y tenemos como parte de lo que hemos recibido de la tradición apostólica otro libro que se llama la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles, uno de los libros más antiguos que tenemos. En ellos hay muchos elementos que la primera comunidad vivía. Otro libro que no está en la Sagrada Escritura es la carta a Diogneto, una carta apologética en donde podemos ver todas las cosas, todas las costumbres, lo que la comunidad pensaba acerca de los primeros cristianos. Contribuyeron también a ello los santos padres de la Iglesia, San Justino, San Policarpio, San Ignacio de Antioquía. Todos ellos escribieron libros en diferentes momentos y a través de ellos vamos complementando la enseñanza que Jesús nos ha dejado. La revelación de Dios está contenida en 3 fuentes: la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, la tradición, y también en Juan 21:25 nos dice que hay muchas cosas que no están escritas y que no se entienden al margen del pueblo de Dios, como las piñatas. Al margen de nuestros antepasados no entenderemos casi nada. De hecho, hemos perdido gran parte de esto porque la tradición ya no se ha continuado y hoy las generaciones no saben de estas catequesis que fueron parte esencial de la evangelización de nuestros pueblos. El magisterio de la Iglesia, es decir, los obispos que recibieron de la primera mano esta información,
la transmitieron. Vemos en Lucas 10:16 que dice: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Jesús con esto fue muy preciso. Sabía que la tradición iba a permanecer en el pueblo y esta tradición habría que ponerse por escrito. Pero tenía que ser con el conocimiento de quienes vivieron esta enseñanza, nuestros apóstoles. Los que hoy tenemos como obispos son los sucesores de esta generación. Son los únicos que pueden validar que la traducción que estamos teniendo es válida, que la interpretación que estamos haciendo del texto es la adecuada. Sin esta ayuda, cualquiera puede entender cosas completamente equivocadas y diferentes a lo que Dios ha querido revelar. Recordemos que Dios se revela de una forma misteriosa, que aunque sí nos ha dejado la Biblia, muchas cosas no las ha dejado escritas. Pero el magisterio, aquellos que están encargados de educar y enseñarnos, son los únicos que pueden validar que la interpretación es correcta y verdadera. San Agustín decía, cuando le preguntaban por qué creía en la Biblia y no en otro libro, decía: yo creo que esta es la revelación de Dios porque la iglesia me lo dice, la iglesia me asegura. Es palabra revelada por Dios. Hay un pueblo que se convoca a través de la palabra de Dios, recibe una ley y una alianza que con los años se pone por escrito y que tiene que ser interpretada correctamente, enseñada por el magisterio que Dios eligió para enseñar y dirigir al pueblo de Dios.